Bienvenidos a la Luz de la Cruz, un espacio para conocer la verdad de la palabra de Dios. Toma tu Biblia y ponte cómodo para escuchar este programa, en la voz de nuestro pastor, Wilson Manzano. Bienvenidos una vez más a La Luz de la Cruz. Mi nombre es Wilson Manzano. Vamos a estar leyendo el libro Una Salvación Grandiosa en su capítulo número 18. Pero antes, escucharemos las preguntas correspondientes al capítulo 17 leído en nuestro programa anterior. Primera pregunta. ¿Cuáles son las 3 razones que da el autor acerca de por qué salva Dios al hombre? ¿Cuáles son las 3 razones que da el autor acerca de por qué salva Dios al hombre? Segunda pregunta. ¿Por qué no todas las obras hechas por los que son salvos constituyen buenas obras preparadas por Dios para nosotros? ¿Por qué no todas las obras hechas por los que son salvos constituyen las buenas obras preparadas por Dios para nosotros? Y tercera pregunta. ¿Por qué Dios no destruyó al hombre enteramente perdido y condenado? ¿Por qué Dios no destruyó al hombre enteramente perdido y condenado? Ahora continuamos con la lectura del libro Una Salvación Grandiosa. Dios les bendiga. Capítulo 18. La salvación y el comportamiento del hombre. Aunque es de suma importancia el saber que Dios, en su palabra, no dice nada a los inconversos tocante al asunto del comportamiento y pone de relieve que la salvación es una dádiva gratuita concedida aparte de la conducta humana, esto no quiere decir que la forma de comportarse sea un asunto de indiferencia para los que son salvos. Dios no trata de mejorar o de reformar a un incrédulo, porque cualquiera que fuese el mejoramiento que éste recibiese, no llegaría a poseer la medida de justicia que Dios pide, no alcanzaría la misma posición que un justo delante de Dios. Otra razón por la cual Dios no exhorta a los incrédulos para que mejoren su conducta, es porque no hay poder en ellos que les capacite a vivir una vida según la norma de conducta que Dios ha dado a los salvos. El asunto de la conducta cristiana nunca debe tratarse en relación con el ser salvo. El hacer esto solo daría lugar a la confusión. Después de haber aceptado a Jesucristo como Salvador, es cuando Dios dice al creyente cómo debe comportarse en este mundo. Por medio de la salvación, Dios concede gratuitamente al hombre una nueva posición frente a Él. La posición de una persona frente a Dios antes de ser salva es la de pecador, pecador por naturaleza y porque comete pecados, y está bajo la condenación de la muerte. Después de ser salvo, permanece delante de Dios completamente sobre los méritos de Jesucristo. Se convierte en un hijo de Dios por el nuevo nacimiento y Dios le considera como tal en todas las ocasiones. Él llega a ser un miembro de la familia de Dios, vestido de la misma justicia divina y contra quien ninguna acusación puede hacerse para cambiar dicho estado. El creyente permanece delante de Dios como el objeto de su amor inagotable y de la medida plena de su gracia. Se obtiene esta posición de Dios en el momento que una persona cree o recibe a Jesucristo como Salvador. Dicha posición es la misma, tanto para el cristiano más débil e inestable como para el creyente más fiel, porque depende exclusivamente de los méritos de Cristo. Solamente porque está revelado en la palabra de Dios, se sabe que es posible para cualquier persona estar delante de Dios en esa posición. Esto nunca puede saberse por la experiencia propia, sino que por la revelación que recibe el creyente llega a disfrutar de ricas experiencias. El hecho de esta posición perfecta delante de Dios es lo que constituye siempre la base para que Dios exhorte a los que son salvos en lo que se refiere a su comportamiento. Se les exhorta a vivir una vida en la tierra en conformidad con la posición tan elevada que ocupan y conforme a su estado de creyentes. El ejemplo siguiente puede servir para ilustrar la posición del creyente. A los hijos nacidos en una familia real se les enseña, se les educa y se les exhorta a que se comporten como príncipes que son por nacimiento. Ellos honrarán al rey según sea su conducta. Hay muchas cosas que ellos no pueden hacer y que a otros no les están prohibidas. En contraste con esto, ¿cómo se puede esperar que los niños abandonados en los barrios bajos de una ciudad se comporten como los hijos de un rey sin ocupar dicha posición?
Todas las exhortaciones de la Biblia dirigidas a los creyentes mantienen fielmente este principio, de que en todo don de gracia que se concede, se exhorta al que lo recibe a que su forma de vivir sea consistente con el don que ha recibido. Sería inconsciente que los que han sido librados del poder de las tinieblas y colocados en el reino del Hijo de Dios continúen viviendo según sus costumbres anteriores. El llamamiento que a ellos se les dirige es el siguiente: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguidlas. Efesios capítulo 5, versículo 8 y 11. Todos los que son salvos han sido redimidos del castigo de la ley por el pago de un precio de rescate, la sangre de Jesucristo. Ellos reciben la exhortación siguiente de vivir una vida recta. Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:20. Aunque sea contrario a la razón humana el que Dios entregara a su propio Hijo para morir con el fin de redimir al hombre del castigo de la muerte impuesto por la ley, lo cual solo se explica conociendo su amor, no obstante, es razonable esperar que el que es redimido y se le ha concedido una posición eterna con Dios, use su vida en este mundo glorificando a Dios, no por fuerza, sino por lo que ha hecho por su gran amor. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios de Roma un mensaje que también puede aplicarse a todos los cristianos de hoy en día, dijo: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Notad que lo que Pablo exhorta que hagan los cristianos lo llama culto racional. Esto no era una cosa pequeña y sin importancia, sino algo razonable a causa de las misericordias de Dios. ¿Y qué son estas misericordias de Dios? Son todo lo relacionado con la justificación por la gracia de Dios mediante la redención en Cristo Jesús, ya que Él fue manifestado como la propiciación por el pecado. Romanos capítulo 3, versos 24 al 26. Ciertamente todo aquel a quien cada pecado le ha sido perdonado y al cual Dios imputó gratuitamente la justicia divina por la muerte de su propio Hijo para satisfacer su justicia, debiera presentarse a Dios renunciando las cosas de este mundo y procurando vivir en conformidad con la voluntad de Dios. Por medio de la reconciliación, la persona que ha sido salvada y que estaba lejos de Dios se acerca a Él. Pero hay muchos reconciliados que no viven en comunión íntima con Él. No es solamente un privilegio el hacer esto, sino que se nos exhorta a que lo hagamos. Lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Hebreos capítulo 10, versículos 22 al 24. El que ha nacido de nuevo es nacido del Espíritu, el Espíritu de Dios que ya mora en él. Escribiendo acerca de esto, el apóstol Pablo a los cristianos en Corinto dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. El que es nacido de nuevo es una nueva criatura en Cristo Jesús. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Y debido a ello se le exhorta a que deje cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y santidad de verdad. Efesios capítulo 4, versos 22 y 24. Aunque algunos no se dan cuenta de ello, todos los que son hijos de Dios tienen la esperanza bendita de ver a Jesucristo su Señor y de ser cambiados a su semejanza. Este hecho proporciona la base para hacer un gran llamamiento hacia una vida pura y apartada del mal. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica,
como Él también es limpio. Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3. Esta promesa incondicional dada a todos los creyentes de llegar a ser semejantes al Hijo de Dios debiera ser la razón más estimulante para vivir una vida recta. Los incrédulos, y también muchos creyentes, piensan del comportamiento solamente en términos de obediencia a un código moral. Pero ninguna de las exhortaciones anteriores se refiere a tal código, sino que son exhortaciones hacia una nueva vida, según un plan divino preparado para los creyentes, aun mientras éstos están en la tierra. Únicamente cuando el creyente se da cuenta de esta verdad y goza de las cosas que le son proporcionadas por medio de la salvación, es cuando estas exhortaciones empiezan a tener algún significado para él. He aquí otra razón por la cual el comportamiento es un asunto que no se puede tratar hasta que uno ha sido salvo. En contraste con lo anterior, bajo la ley dada por Moisés, la posición del hombre delante de Dios estaba siempre condicionada con lo que hacía. Si el hombre cumplía con la ley, Dios lo bendecía. Si dejaba de cumplirla, estaba sujeto a maldiciones severas. Tanto las bendiciones como las maldiciones fueron predichas a Israel por Moisés en su discurso de despedida a ellos, en Deuteronomio capítulo 28. Verdaderamente hay una gran confusión mental debido a que el orden bajo la ley mosaica no se distingue del orden de Dios bajo la gracia. Bajo la ley, a causa del hecho de que la posición del hombre ante Dios dependía de lo que hacía, era posible para el hombre perder dicha posición y las bendiciones que le acompañaban, llegando uno a ser maldecido en vez de bendecido. Bajo ese estado, la razón del buen comportamiento era debida al miedo del castigo. Esa misma razón es la que aún motiva la conducta humana y domina la mayoría de las vidas. Es natural que el hombre incrédulo piense que el miedo sea el motivo de un buen comportamiento cristiano, pero cuando el que ha sido salvo todavía piensa que el miedo es lo que fuerza una conducta recta, dicho creyente está equivocado. La razón de una verdadera conducta cristiana es el amor. El apóstol Pablo escribió diciendo: el amor de Cristo nos constriñe. Segunda a los Corintios capítulo 5, verso 14. Fue el amor lo que impulsó a Dios a entregar a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Juan 3:16. Es el amor de Cristo lo que le impulsó a darse a sí mismo para salvar al perdido. Es por el amor de Dios por lo que se les concede a todos los salvos el ser llamados hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Es el amor divino el que pone de relieve todo cuanto se ha hecho para salvar al hombre, lo que se hace y lo que aún se hará para completar la obra de la salvación. Es claramente expresado que no es el miedo la razón de una buena conducta cristiana, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Romanos capítulo 8, verso 15. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza, el de amor y de templanza. La conducta del cristiano es el resultado de lo que Dios hace al salvarle, y la razón por la cual le salva está motivada por amor y no por temor. El amor y el temor se contradicen el uno al otro, porque en el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena, de donde el que teme no está perfeccionado en el amor. Primera de Juan capítulo 4, verso 18. Agradecemos su sintonía. Nos encontramos en una próxima oportunidad a la luz de la cruz. Denominación Evangélica Alianza de Colombia.